bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Quiero compartirte una expresión de Kenneth Hagin. And I want to share with you an expression of Kenneth Hagin. Dijo, muchas personas están esperando por lo espectacular Many people are waiting for the spectacular y están perdiéndose de lo sobrenatural. and they're missing out on the supernatural. Y él dijo, el Espíritu Santo, el testigo interior, And he said, the Holy Spirit, your the inner witness, son sobrenatural. is supernatural. Pero Blanca Urrea le agregó, But Blanca Urrea added la palabra, the word, el Espíritu the Santo, Holy Spirit, el testigo interno your inner witness, y la fe and faith son sobrenaturales. are supernatural. Amen. Amén. Amen. Entonces, como hijos de Dios, So as children of God, nuestra vida debe de ser en fe our life should be by faith y no solamente de labios, and not just by lips, no solamente mentalmente, como nos decía el pastor ahorita, not just mentally like Pastor was o telling no us, más para aparentar en un púlpito, not just to be up here in a pulpit, sino apparently, en nuestro diario vivir. but in our daily living. Tiene que haber esos pasos firmes en esa fe, There has to be those steps that are firm, porque para eso necesitamos tener avance. because for that we need to have advancement. Hemos visto por mucho tiempo que no se ha avanzado, y estoy hablando como iglesia global, We've seen for many times that I'm speaking as a global church that we que don't see no the ha advancement. sí ha habido un avance pequeño, We've seen a small advancement, pero no ha habido un avance como debe de estar el avance. but we have not seen an advancement that it should be. Como hemos estado hablando cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, Like we've been speaking about when it was the outpouring of the Holy outpouring of Spirit the Holy Spirit en el aposento alto. in the upper room. ¿Cuántos fueron salvos How many were saved después que salieron? after they came out? 5,000, dice, 5,000 personas eran salvas diariamente. 5,000 were saved on a daily. A eso me refiero, que no ha habido un avance, a ese tipo de avance me refiero. That's what I'm referring to. There's not that type of Y advancement. si nos ponemos a pensar, And if we start thinking, tecnológicamente, ¿estamos peores o estamos mejores? technically speaking, are we better or are we worse? Podemos decir que en estos últimos 10 años ha habido un avance, ¿cómo se puede decir? We could say that in the last 10 years we've seen Como multiplicado como 50, 100 veces más de los últimos previos a esos 10 años que no había tanto avance. we've seen like a 50 times multiplication that there was no advancement. Entonces tiene que ser lo mismo con el cuerpo de Cristo. So it has to be the same thing with the body of Christ. Ahora, ¿por qué no estamos viendo ese avance? Now, why are we not seeing that advancement? Porque hemos estado sentados en nuestros laureles. Why? Because we have been sitting Sitting in our laurels. Hemos estado inactivos en nuestra vida de fe. We have been inactive in our faith life. Hemos acumulado el conocimiento We have accumulated the y knowledge, tenemos el conocimiento sensorial, and we have the sensorial knowledge, pero tenemos que poner en acción ese conocimiento. but we have to put into action that knowledge. Tenemos que nuestro diario vivir, We have to have our daily living. cosa que se presente, cosa que resolvamos en el espíritu. Thing that is being presented is things that we are resolving in the spirit. Un dolor A pain, se resuelve it's inmediatamente. resolved immediately. Una situación con algún hijo, alguna hija, A situation with a son or a daughter, se resuelve inmediatamente. resolved immediately. Finanzas bajaron, Finances were low, resolverlo inmediatamente. resolve it immediately. Una cuestión en el trabajo, A thing in work, inmediatamente se resuelve. immediately it's resolved.
O sea, a cualquier cosa tenemos que aprender a resolverlo inmediatamente. Whatever it is, we need to learn to resolve it immediately. ¿Por qué? Porque tenemos a aquel que mora y vive dentro de nuestras vidas. Why? Because we have that one who has died and is in Aquel que us. resucitó a Jesús entre los muertos. Him who resuscitated Christ within the Aquel que dead. ayudó a los discípulos y a los apóstoles a que 5,000 fueran salvos en aquellos tiempos. Him that helped the disciples and the apostles that helped Y 5,000 se be supone que saved. vamos progresando. And supposedly we're progressing. Entonces no es correcto que estemos progresando en la tecnología So it's not correct that we're progressing in technology, y en las cosas espirituales que tenemos al creador de la tecnología. but in the spiritual things that we have the creator of the Y technology. no solamente tecnología, sino que todo lo que vemos y todo lo que no vemos And not just the technology, but everything that we see and we don't see, lo tenemos dentro de nosotros. we have them inside of us. Amén. Amen. Así que eso es para que nos apasionemos y que nos dé ese deseo de poner la parte que nosotros nos corresponde. That's something for us to get passionate and for us to put a part that corresponds to us. Aleluya. Hallelujah. Tenemos que ser activos. We have to be active, Activos. active, Activos. active. Amén. Amen. Lucas 4:18. Luke 4:18. ¿Quién está dentro de nosotros? Who is inside of us? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Go ahead. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recover the sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Y luego dice, y enrollando el libro, lo dio al maestro y se sentó. Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. El 21 dice, y comenzó a decirles, And he began to say to them, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Today the scripture is fulfilled in your hearing. Y todos daban buen testimonio de él So all bore witness to him y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, and marveled at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, ¿no es este el hijo de José? Isn't this Joseph's son? Amén. Amen. Ahora, ¿qué dice? Dice, estaban maravillados. What does it say? They were marveled. Una persona que está maravillada es que está sorprendida. A person that is marveled is because they're surprised. Amén. Amen. Pero But después de que sucedió esto, after this happened, todos podemos pensar que todos se hubieran puesto felices we can say that we thought everybody was happy porque vino a traer buenas nuevas, because he brought the good news. porque vino a traer libertad, He came to bring porque liberty. vino a traer vista a aquellos que no podían ver, Because he came to bring sight to those that could not see. vino a traer solución. He came to bring solutions. Amén. Amen. Pero ¿qué fue lo que sucedió? But what happened? Versículo 28. Verse 28. Dice, al oír estas cosas, So all those, todos en la sinagoga se llenaron de gozo. in the synagogue, when they heard, they were full of joy. Se llenaron de ira. They were full of wrath. Dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira. All of those in the synagogue were filled with wrath. Si alguien viene y te dice, vengo a darte libertad, vengo a sanarte, If somebody comes and tells you, I'm here to give you freedom, I'm here to heal you, ¿no te pondrías contento? wouldn't you be happy? ¿No te pondrías feliz? Wouldn't you be happy? Decirte, no necesitas sufrir un día más en tu vida. To tell you don't need to suffer one more day. Pero ¿qué fue lo que sucedió aquí? But what happened here? Dice, todos se llenaron de ira. They all were filled with wrath. Y si levantándose le echaron fuera de la ciudad,
And they rose up and thrust him out of the city, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, and they led him to brow of the hill of which their city was built, para que se tomara un selfie, so he could take a selfie, para despeñarle. so that they might throw him down. Estaban llenos de ira They were so full of wrath, y querían matarlo. and they wanted to kill him. O sea, trajiste la solución So you brought a solution, y te quieren matar. and they want to kill you. Come on. Wow. ¿Cuántas veces el pastor ha ido a orar por personas a sus casas? How many times has Pastor gone to pray for people at their homes? Les dice qué tienen que hacer. They tell him what he needs to do. Pasa un momentito A little time goes by, y después viene el cuchillo por detrás. and then comes the backstab. Dice el 30. And 30 says, Mas él pasó por en medio de ellos y Then- se fue. Then passing through the midst of them, he went his way. Esto fue algo sobrenatural. This was something supernatural. Amén. Amen. Ahora, ¿por qué lo querían matar? Why did they want to kill him? ¿Por qué? Why? ¿Por qué lo querían matar? Why did Porque they tienen want to kill him? tenían convicción, dice el hermano. Brother says that because they had conviction. Lo rechazaron. They rejected him. ¿Quién da más? Who gives more? ¿Mm? ¿De what? No querían lo que él tenía. They didn't want what he had. Por hablarle la verdad. For speaking the truth. ¿Cuántas veces How many times viene un ministro delante de ti a minister comes before you y por el Espíritu and by the Spirit, te dice, tienes que hacer estos cambios, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto? he tells you you need to make these changes and you need to do this and you need to do that. Sabemos que es por el bien nuestro, We know it's for our own good, pero se metió con la vida personal, but he came into your personal life, y lo cual muchas personas no le gusta. in which most people don't like it. La tradición y la costumbre The tradition and the custom es más fuerte is stronger que la libertad que Dios nos provee. than the freedom that God provides us. Pero But las personas quedan en la carne. the people are still left in the Las flesh. que andan en el espíritu lo abrazan. Those that are in the Spirit embrace Las it. personas que quieren el cambio, Those that want to change, aunque tienen que ser cambios que son fuertes, even though they have to make changes that are strong, que tal vez toda la vida hemos vivido o hablado de cierta manera, that maybe all our lives we have spoken or done things all our lives, y tenemos que hacer esos cambios, and we have to make those changes. tomamos esa decisión y decimos, gracias, pastor. And we make those changes and we say, thank you, Pastor. Y hacemos todo lo que está de nuestro lado por continuar corriendo esa carrera, And we do everything on our part to continue running that race, siendo obedientes y being estando obedient dispuestos. and being willing. Pero aquellos que están en la religión But those that are in religion y que no quieren soltar esa religión, and don't want to let go of that no religion, quieren soltar esa así soy yo y así me apellido, I don't want to let go of I am like that way and this is my last name, son los que querían despeñar a Jesús de ese lugar. are the de esa ones that montaña. wanted to throw him down over that cliff. Amén. Amen. Yo creo que prefieren que el pastor venga. I think you guys prefer for Pastor to be up here. Aleluya. Hallelujah. Hay personas que rechazan ciertas cosas de la palabra. There's people that reject certain things of the word. ¿Por qué? Porque están confortables. Why? Because they're comfortable. Come Porque on. no quieren soltar cosas en sus vidas. Because they don't want to let go of certain things in their lives. Aunque tal vez sea por su bien, Even though it might be for their own good, prefieren quedarse en así soy yo. they want to stay in that's how I am. Amén. Amen. Pero Jesús aún nos dijo, But Jesus even told us, yo no vine a hacer mi propia voluntad. I didn't come to do my own will. Solamente yo hablo, I only solamente speak hago and I do
lo que veo hacer a mi padre, what I see my Father do. lo que mi padre habla. What my Eso es lo Father único que speaks. yo hablo. That's the only thing I do. Entonces, si tenemos ese ejemplo, So if we have that example, ¿por qué nosotros nos consideramos why do we consider ourselves ese Juan Camaneo, Billy the Kid? Billy the Kid? Amén. Amen. ¿Por qué nos consideramos nosotros que yo soy mi apellido así y no quiero hacerlo? Why do we consider ourselves that's how I am and that's my last name and Ahora, I don't want to do it? tenemos todo el derecho de hacerlo We have all the right to do y it, Dios no nos va a forzar a hacerlo. and God's not going to force us to do Pero it. nosotros somos los que vamos a sufrir. But we're the ones that are going to suffer. Nosotros somos los que vamos a vivir con la falta de, We are the ones that are going to live with the lack of, porque nos rehusamos because we refuse a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. to do what God has called us to do. Amén. Amen. Ahorita a ver si llegamos. Right now, let's see if we can get there. Vamos a ver la instancia en donde habla del joven rico. We're going to see the instance of where they speak about the rich young man. Amén. Vamos a Amen. Marcos 10. Let's go to Mark chapter 10. Sí, aquí está, Marcos 10, versículo 17. Mark 10, verse 17. Sí, vamos a alcanzar. We will have time. Marcos 10, 17. Mark 10, 17. Dice, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10, 17. Mark 10, 17. Now as he was going on the road, one came running, knelt before him, and asked him, Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? 18 dice, y Jesús le dijo, Jesus said to him, ¿por qué me llamas bueno? Why do you call me good? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. No one is good but one, that is God. Dice, tú sabes los mandamientos, You know the commandments. no mates, Do not kill. no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and mother. Y él le dijo, And he answered Maestro, and said to him, Teacher, todo esto lo he guardado all these things I have kept desde mi juventud. from my youth. Amén. Amen. ¿Es bueno? Is it good? Es bueno. It's good. ¿Por qué? Porque es Biblia. Why? Because it's Bible. Amén. Amen. Dice el 21. And 21 says, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo. Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, Lo amó He loved him y le dijo. and said to him, Cuando alguien te ama, When someone loves you, te dice la verdad. he tells you the truth. Amén. Amen. No es aparentar amor. It's not to pretend that he loves you. Te dicen la verdad. Cuando te aman, te dicen la verdad. They tell you the truth when they love you, Aunque no nos guste. even though we don't like it. Dice, una cosa te falta. One thing you lack. Se ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Go your way, sell whatever you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come. Una sola cosa le pidió, Take up the cross and follow porque me. lo demás él lo practicaba. He only asked for one thing because everything else he was practicing. Una sola cosa que le pidió. Just one thing he asked. 22. 22. Pero él, But afligido por estas palabras, he was sad at this word. se fue triste He went away sorrowful, porque era dueño de muchos bienes. for he had great possessions. ¿Era qué? It was what? Era dueño de muchas posesiones. He had great possessions. Dice, Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, Then Jesus looked around and said to his disciples,
Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. How hard is it for those who have riches to enter the kingdom of God? Versículo 24. Verse 24. Dice, y los discípulos se asombraron de sus palabras, And the disciples were astonished at his words. pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, But Jesus answering again said to them, hijos, Children, qué difícil es entrar en el reino de Dios. how hard is it for those who are rich to enter the kingdom of God? 25 dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. It is easier for a camel to go through an eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, And they were greatly astonished, saying among themselves, ¿y quién podrá salvarse? Who then can be saved? Mirándolos Jesús dijo, But Jesus looked at them and para said, los hombres es imposible, With men it is impossible, pero no para Dios. but not with God. Porque todas las cosas son posibles para Dios. For with God all things are possible. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido. Then Peter began to say to him, See, we have left all and followed you. ¿Qué es eso? What is that? Es una decisión. It's a decision. Aquí Pedro dice, nosotros nos llamaste Peter said, You called us, y lo dejamos todo. and we left it all. Pero este otro hombre, But this other guy, por la riqueza, because of his por la riches, abundancia de riquezas, because of the abundance of his riches, esa decisión that decision lo desvió. took him aside. Amén. Apart. Amen. 29 dice, Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. So Jesus answered and said, Assuredly, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake, that the gospel, who shall not receive 100-fold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers, 100 veces ahora en este tiempo. 100-fold now in this time. No es más allá del sol. It's not beyond the sun. No es cuando muramos aquí en la tierra y estamos en el cielo. It's not when we die here on Dice, earth, but when aquí we're in en la heaven. tierra. But it says here on earth. Amén. Amen. Y ahí dice que vamos a tener, dice, casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. It says we're going to have houses, brothers, sisters, and mothers, and children, lands with persecutions, and in the age to come, eternal life. Amén. Amen. Amplified Classic. La amplificada clásica en el versículo 23. Yes. Marcos 11:10. En el versículo 23 de la amplificada clásica dice, y Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿con qué dificultad entrarán en el reino de Dios los que poseen riquezas y se aferran a ellas? And Jesus looked around and said to his disciples, With what difficult would those who possess wealth and kept on holding it enter the kingdom of God? Entonces dice, ¿con qué dificultad entrarán en el reino de Dios los que poseen riquezas y se aferran a ellas? With what difficult would those who possess wealth and keep on holding it enter the kingdom of O God? sea, lo malo no es tener riquezas. So the bad is not in the riches, Lo malo es aferrarte y confiar más en las riquezas que en Dios. but it's for you to lay hold of and stay and trust more the riches or El the darle wealth. más importancia Give it more importance, a las riquezas y a las posesiones. the wealth and the possessions. Y que de aferrarse y darle más importancia a los canales de bendición que Dios utiliza para traer esa bendición a nuestras vidas. And what about holding on to those things or channels to use for God to bring blessings to our Y lives? puedes decir, ¿y qué es eso, pastora? And you can say, well, what is that, Pastor? Tu trabajo, Your job, tu negocio. your business. Ahora, no estoy diciendo no vayas a trabajar, I'm not saying don't go to work, no atiendas tu negocio. don't attend your Es business, el ponerlo por encima de but it's putting it on top of Dios y su palabra. God and His Word. El aferrarte a esas cosas más que a Dios. To hold on to those things more than God. Como el hombre rico Like the rich man. le dijo, ve y vende todo lo que tienes. He says, go sell everything you have. Le dijo algo diferente que a los apóstoles originales, a Did los he- discípulos originales. Did he say anything different to the original disciples?
Fue lo mismo. It was the same thing. Deja todo, vende Leave todo everything, y sell ven y everything, sígueme. and come follow. Exactamente lo mismo. It was the exact same thing. Pero por la riqueza de las posesiones, eso significa que las posesiones y las riquezas lo tenían a él. But because of the riches and the possessions, they had him. Él no tenía riquezas, las riquezas lo tenían a él. He didn't have riches, the riches had him. Dice, y los discípulos quedaron asombrados, desconcertados y perplejos ante sus palabras. And the disciples were amazed and bewildered and perplexed at his words. Hace un tiempo nos regalaron unos boletos A while back, they gave us some tickets para ir a ver una película al cine. to go see a movie at the theater. Y fuimos al cine a ver la película. And we went to go see the movie at the theater. La película se llama La Forja, The Forge. The movie was called The Forge. I Sale creo que en un par de meses. think it's coming out in a couple of months. Y esta película habla similar a esto. And this movie kind of speaks about similar stuff like this. Y sin apuntar a personas, And without pointing at people, simplemente voy a hablar lo que se expuso ahí. I'm just going to speak about what was exposed there. Excelente película. Excellent Es film. como la continuación, aunque no era continuación, pero son los mismos actores y los mismos directores de la película The War Room, El Cuarto de Guerra. So Yeah. same actresses or actors and producers of the War Room film Y todos esos tipos de películas. and all those type of films. Y habla este hombre And this man speaks de cómo Dios trató con él, of how God spoke to him el dejar lo que a él lo distraía to leave what was distracting him, de estar enfocado to be focused en el llamado en Dios y su palabra. on the calling of God and His Word. Y no era ministro, And he was not a minister. no ocupaba un lugar dentro de la iglesia, He didn't have a position within the church. era simplemente un hombre fiel que asistía a su iglesia. He was simply a faithful man Una that oveja. assisted his church. ¿Y qué crees que era lo que tuvo que dejar? And what do you believe he think that he had to leave? El golf. Golfing. Dijo, de jugar golf He said De- from playing golf, de 2 a 3 veces a la semana, from playing 2 to 3 times a week, lo dejé I left it. y ahora And now lo juego de 2 a 3 veces I play it 2 to 3 times en el año. in a year. Wow. ¿Por qué? Porque era el tiempo que estaba dedicando de más Why? Because there was a time that he was dedicating more, que él podía estar dedicando ese tiempo that he could have been dedicating that time a lo que Dios quería de él. to what God wanted from him. Y habla y ¿cuál es ahora tú? And Es- now he speaks, Este hombre era el golf. what about you? This man, it was the golf. El otro jovencito The other young man, eran los juegos electrónicos, it was electronic games. sin apuntar a nadie más. Without pointing at anybody else. Amén. Amen. Entonces, es aquí lo mismo con el joven rico. It's the same thing here with the rich guy. Es lo que tiene a la gente distraído o absorbido, Is what the people are either absorbed with or distracted consumido with or en el consumed with tiempo in time-wise, en vez de disfrutar las cosas de Dios y su palabra. instead of enjoying the things of God and His A Dios Word, mismo en su presencia. to God Himself in His presence. Amén. Amen. Se la recomiendo la película. I recommend the film. Hasta el pastor lloró. Even Pastor cried. ¿Dónde nos quedamos? Dice el 26. 26 says, Y ellos, espantados y muy atónitos, decían a él y a los otros: and they were shocked and exceedingly astonished and said to him, to one another, entonces, ¿quién podrá salvarse? then who can be saved? Se oye como el Chavo del Ocho, ¿no? El Chapulín Colorado era, ¿no? Ahora, ¿quién podrá salvarnos? Now who can save us?
Dice, Jesús mirándolos a su alrededor dijo, Jesus glanced around at them and said, para los hombres with men, es imposible. it is impossible. En otras palabras, con tus propias fuerzas va a ser imposible, In other words, with your own strength, it's going to be impossible. pero no para Dios. But not for God, Porque todo es posible para Dios. because everything is possible for God. Amén. Amen. Dice, Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos recibido y abandonado todo de una vez por todas y nos unimos a usted como sus discípulos. Peter started saying to him, behold, we have yielded up and abandoned everything once and for all and joined you as your disciples. ¿Ves? Rendidos Yielding y abandonamos todo. and abandon everything. O sea, que fue exclusividad para Dios. In other words, there was an exclusiveness for God. Amén. Amen. Dice, poniéndonos de su lado Putting us on the side y lo acompañamos caminando por el mismo camino que usted camina. and accompany you, walking the same road that you walk. No es un camino similar, It's not a similar es el road. mismo camino que Jesús camina. It's the same walk that Jesus ¿A walked. cuál es ese camino? What is that? El camino Way. de la fe, The walk of faith, el camino del amor, the walk of love, el camino de lo imposible. the walk of the impossible. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Dice, Jesús dijo, en verdad os digo que no hay nadie que por mí y por el evangelio haya abandonado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, Jesus said, truly I tell you that there is no one who has given up, left house and brothers and sisters or mother or father or children or lands for my sake, de que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. who will not receive 100 times as much now in this time. Amén. Amen. La versión del mensaje The Message version. dice, Jesús miró a sus discípulos y dijo, ¿tienen idea de lo difícil que es para las personas que lo tienen todo entrar en el reino de Dios? Looking at his disciples, Jesus said, do you have any idea how difficult it is for people who have it all to enter God's kingdom? Dice, los discípulos no podían creer lo que escuchaban, pero Jesús continuó. No os podéis imaginar lo difícil que es. Yo diría que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Says the disciples couldn't believe what they were hearing, but Jesus kept on. You can't imagine how difficult. I'd say it's easier for a camel to go through a needle's eye than for the rich to get into God's kingdom. El 26 dice, esto llamó su atención. They got their attention. Dice, entonces, ¿quién tiene alguna posibilidad? Then who has any chance at all? Ellos preguntaron. They asked. Y Jesús fue directo. Jesus was blunt. No hay ninguna posibilidad si crees que puedes lograrlo por ti mismo. No chance at all if you think you can pull it off by yourself. Por sí solos nosotros no podemos hacerlo. By ourselves, we cannot do it. Tenemos que reconocer We have to recognize que necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. that we need the help of the Spirit of God. Amén. Amen. Dice, todas las posibilidades del mundo si dejas que Dios lo haga. All the possibility of the world if we let God do it. Y Pedro intentó otro ángulo. And Peter tried a different angle. Dice, nosotros lo dejamos todo y lo seguimos. We left everything and followed you. Y Jesús dijo, And Jesus said, recuerden mis palabras. mark my words. Nadie que sacrifique casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierra, lo que sea, por mi causa y el mensaje saldrá perdiendo. No one who sacrifices house, brother, sister, mother, father, children, land, whatever, because of me and the message will lose out. Dice, lo recuperarán todo, They will get it back, pero multiplicado muchas veces. but multiplied many times. Multiplicado muchas veces. Multiplied many times. Amén. Amen. Es ahí cuando nosotros queremos poner nuestras reglas, Is there where we want to put our own cambiar rules? las reglas, poner nuestras propias piezas, Change our rules, want to put our own pieces. pero es de acuerdo a como Dios ya lo estableció. But it's according how God already established it. Cuando estábamos en el hotel, When we were in the hotel,
hubo un hombre There was a man que se acercó al pastor that came up to Pastor y le dijo, pastor, ¿cuánto paga aquí de renta? and he said, Pastor, how much do you pay here for rent? Y no sé si el pastor le dijo cuánto. I don't know if Pastor told him how much. Y le dijo, ¿sabe qué? And he said, you know what? Me imagino que sí le dijo, no sé. I don't know if he told him. I imagine he did. Le dijo, de ahora en adelante yo voy a pagar la renta. He said, from now on, I'm going to pay the rent. Y dice el pastor que pues él se puso muy contento. And Pastor said, well, he got really happy. Imagínate que te digan, voy a pagar tu renta. Imagine somebody telling you, El yeah, I'm going to pay pago de your tu rent casa. or your house payment. Y internamente And internally, el Espíritu Santo the Holy Spirit le dijo, said, solamente dile que pague sus diezmos. just tell him to pay his tithe. Hay veces que queremos hacer las cosas a nuestra manera There's times that we want to do things our way, y queremos negociar con Dios and we want to negotiate with God a nuestra manera. our way. Pasaron como un par de semanas About a couple of weeks went by y llegó el hombre And the con man un cheque came. de $10,000. with a check of $10,000. ¿Qué estaba tratando de hacer? What was he trying to do? Pagar los diezmos, Pay the tithe? pero poquito aquí, A little en bit este here mes, this month, poquito aquí en este mes. a little bit here this month. Sácale pluma. Just take out your pen. ¿Qué sería la renta en aquel entonces? What was the rent back then? No, eran cientos, eran menos de $1,000. Ponle $1,000, 10,000, pues son 10. Ponle 500, pues son 10, son 20. Entonces muchas veces, en vez de pagar el dinero So como debes hacerlo, many times instead of paying the money like you should be doing it, este hombre trató de negociar con Dios y decir, lo voy a hacer de esta manera. this man tried to negotiate with God and said, I'm going to do it this way. Pero, ¿cuántos saben que Dios es el que pone las reglas? But how many know that God puts the rules? Muchas veces creemos Many times we que believe somos más inteligentes que Dios. that we're more intelligent than God. Y simplemente al tratar de hacer ese tipo de cosas, And simply by trying to do those kind of things, pensando que, en este caso específico, que puedo usar el dinero para hacer X proyecto o X cosa, believing in this case specifically I could do a certain project or whatever thing, en vez de ayudar las finanzas tuyas, instead of helping your finances, estás afectándolo por ser infiel a Dios o hacer las cosas a tu manera. you're affecting it by being unfaithful to God or doing things your way. Amén. Man. Entonces, necesitamos aprender So we need to learn a no negociar con Dios. to not negotiate with God. La palabra ya está hecha, The word is already ya done. está escrita It was written. y simplemente tenemos que ejercer fe. And we simply have to Decir, exercise faith ok, son $10,000, si es cierto, son $10,000. and say, okay, well, yeah, it's $10,000. Puedo hacer X proyecto con $10,000, I can do X project with $10,000. pero no estás viendo el sembrar y dice aquí, recibirás 100 veces, aquí dice multiplicado en la otra versión dice 100 veces más. Here it says it's going to be multiplied. In the other one, it says it's going to be 100 times 4. Tenemos que tener la mentalidad del reino, We have to have the kingdom no la mentality. mentalidad del mundo de pecado, del sistema de este mundo. Not the mentality of the system of this world. El sistema de este mundo nos dicta The, el sys- hacer cosas de cierta manera pensando que es lo mejor. the system of this world dictates to us of doing things a certain way, thinking that that's the best way to do it. Pero es lo mejor de acuerdo a este mundo. But it's the best according to this world, No es lo mejor de acuerdo al reino de Dios. not according to the kingdom of God. Porque en el reino de Dios hay mucho más rédito. Because in the kingdom of God, there's better rates. Es un mayor beneficio. It's a major benefit. Dice aquí, 100 veces más. It says 100 times 4.
100 veces más. 100-fold. Si usamos el sentido común espiritual, If we use a common sense, spiritual common nos sense, enfocaríamos a invertir en el reino de Dios. we would focus on investing in Y no the estoy kingdom hablando of God. solamente de finanzas, estoy hablando en todas las áreas. And I'm not just speaking about finance, I'm speaking En about tiempo, all areas. In time, En los servicios, In en el services, en el servir a in Dios, serving God, en las finanzas, finances, en todas las áreas. in all areas. ¿Por qué? Porque nos conviene más. Why? Because it's convenient more. ¿Somos convenencieros? Sí. Are we convenient? Conforme al reino de Dios. According Sí. to the kingdom of God, yes. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Ya estamos en un tiempo We are in a time en donde tenemos que ejercer esa fe, where we have to exercise that faith, no para acabalarnos, not to just have just to make it barely, barely make it, sino para ir en contra de. but to go against, No para estar dando pasitos pequeños, not to just giving sino small para steps, correr la carrera que tenemos por delante. but to run the race that we have ahead of us. Amén. Y para eso se necesita ese carácter. And for that, you need that character. Ese carácter. You need that character. Hemos conocido ministros We've known ministers que por el carácter de ellos because of their character, han perdido muchas cosas. they have lost a lot of things Por su carácter, por la manera de ser. because of the way they're been or Y are. obviamente ovejas también. And they've also lost sheep. Entonces, por eso nos invito a todos Now I'm inviting all of us a que juntos together hagamos lo que tengamos que hacer. to do what we have to do. No pensar o razonar inteligentemente, Not to reason or think intelligently, sino el razonar de acuerdo a la palabra, but to reason el according to the actuar word. de acuerdo a la palabra. Act according to the ¿Por word. qué? Porque eso nos lleva a más. Why? Because that takes us to more. ¿Queremos más? We want more? La manera de Dios es mejor. The way of God is better. La palabra está llena de testimonios The word is full of y testimonies. hemos visto tantos testimonios hoy en estos tiempos. And we have seen so many testimonies these times. Podemos ver a la pastora Nancy, We can see Pastor Nancy, como ella no comprometió la palabra how she didn't compromise the cuando su word esposo se fue. when her husband left. Y yo creo que más de la mitad de los ministros que estaban con ellos se And fueron. I believe that more than half of the ministers that were with them left. Ella no comprometió la palabra. She didn't compromise the Ella no word. dijo, voy a hacer lo que yo quiero hacer. She didn't say, I'm going to do whatever I want to do. No, ella corrió con lo que el doctor había establecido y con eso mismo, con esa misma plataforma que él estableció, con eso continuó corriendo. She ran with what Dr. Dufresne had already established, and she continued running with that. ¿Y muchos se fueron? And a lot of them left. Sí se fueron, Yes, they did leave, pero ella continuó. but she continued. Y ahorita And right now, estamos viendo que está a punto de subirse a su avión we are seeing that she's about to get on her own y plane, está en millones de hogares a través de la televisión. and she's out to millions of homes through television. ¿Por qué? Porque se determinó a continuar en lo que ya está establecido. Why? Because she determined to go on what was already established. Amén. Amen. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.